Líder Visa presenta. Hola, buenas noches. Esto es Visitantes Nocturnos. Nos encontramos en nuestro programa especial de las 31 noches de Halloween. ¿Qué son las 31 noches de Halloween? Pues como todos ustedes saben, si nos han estado siguiendo la pista durante el mes de octubre, vamos a estar hablando sobre monstruos famosos del cine, del folclore, de la mitología, de la literatura, etcétera, etcétera. Y pues el día de hoy es uno bastante interesante. Y bueno, esta lista de monstruos que tenemos para estos días fue compilada especialmente para nosotros por Gerardo Valdés Uriza, por Yasmín Flores López y por Alex Aquino, a quienes les agradezco mucho su participación. El día de hoy vamos a tener como ilustración nada más y nada menos que este dibujito que nos mandó Hanaí. Es la autora de este dibujito que ilustra el tema de hoy. Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de la muerte. Pero de la muerte como personaje, como personificación, como justamente un monstruo de la ficción. El concepto de la muerte como una entidad antropomórfica ha existido en muchas culturas desde los albores de la humanidad. En español, además del nombre propio de la muerte, es común emplear el término la parca, proveniente de la mitología romana. A partir del siglo XV comenzó a ser representada como una figura esquelética que lleva capa y capucha. También se le da el nombre del ángel de la muerte. En rigor, no hay ninguna mención en la Biblia del ángel de la muerte. Sin embargo, hay una mención de Abadón, el destructor, un ángel cuya verdadera identidad es un misterio y que corresponde al ángel del abismo. En algunos casos la muerte es quien causa la muerte de la víctima, lo que da origen a historias donde a ésta se le puede engañar o sobornar, permitiendo así que el condenado sobreviva gracias a su astucia, como en el caso de Sísifo, que pudo escapar de Tánatos. Otras creencias sostienen que el espectro de la muerte es solo un psicopompo que sirve para cortar los últimos lazos entre el alma y el cuerpo, además de para guiar al difunto al otro mundo. De este modo, la figura no tendría ningún control sobre el hecho de la muerte de la víctima. En otros idiomas, como las lenguas eslavas y romances, incluyendo el español, la muerte es personificada en forma femenina, mientras que en casos como el inglés se percibe como un personaje masculino.
Y bueno, en el cristianismo la muerte es algo natural para los cristianos, ya que se considera un hecho que va a pasar o que sucedió. La muerte o la parca la describen como un esqueleto. Dice, por ejemplo, pero Dios le resucitó a Jesús de los muertos, liberándolo de la agonía de la muerte, porque era imposible que la muerte pudiera mantener su control sobre él. Pasajes más tarde, sin embargo, son mucho más explícitos. Romanos 5 habla de la muerte como de la reina de la época de Adán hasta el tiempo de Moisés. Y varios pasajes de las epístolas hablan de la estadía de Cristo en la cruz y su resurrección como una confrontación con la muerte. Estos versículos, la muerte es todavía vista en las escrituras. Se afirma como el último enemigo que será destruido, lo que implica que la muerte no ha sido destruida de una vez por todas. Esta afirmación resulta cierta tras más tarde en el libro del Apocalipsis. El autor de la epístola de los Hebreos dice que Satanás tiene el poder de la muerte. Está escrito que el Hijo se hizo hombre, porque su muerte podría destruir al diablo, que es la cabeza de la bestia a la que se refiere el Apocalipsis. A ver, el autor de la epístola de los Hebreos dice que Satanás tiene el poder de la muerte. Está escrito que el Hijo se hizo hombre porque su muerte podría destruir al diablo, que es la cabeza de la bestia a la que se refiere el Apocalipsis. Y cito al Apocalipsis, una de las cabezas de la bestia parecía tener una herida mortal, pero su herida mortal habría sido curada. Entonces no es una herida mortal, ¿o sí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ah, caray. Pues si la cabeza en la que fue fatalmente herido pero curado se refiere a la muerte, esto se corresponde con 2 Tim 1:10, que dice que Jesús ha destruido la muerte, y la implicación de que la muerte aún no se había destruido en 1 Corintios 15:26 es la victoria sobre la muerte. También se le conoce como vida eterna. De la destrucción final de la muerte hace referencia a Pablo en el capítulo 15 de los Corintios. Dice que después de la resurrección general, las profecías de Isaías, Oseas, destruirá la muerte para siempre. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se cumplirán, según Pablo, el poder de la muerte se encuentra en el pecado, el cual es posible gracias a la ley, y que Dios nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre la muerte también se discute en el Apocalipsis de Juan. Ah, caray. La victoria sobre la muerte. Ah, caray. Bueno, en el Islam, la muerte es observada como un evento a celebrar en lugar de un ser terrible. Es el paso del alma eterna en una dimensión más cercana a su creador,
que es visto como un punto de alegría. En vez de la miseria, el dolor o la tristeza. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma señala que el dolor es una forma aceptable de lo que nos hace humanos. Sin embargo, prolongar el duelo a costa de la vida es inadecuado, especialmente a la luz de la transición de un mundo a otro. La muerte es representada por Azrail, uno de los arcángeles de Alá en el Corán. Esto está más bonito. Y bueno, ¿qué hay de América Latina? ¿Qué dice de la muerte? Pues como ocurre en muchas lenguas romances como el francés, el portugués, el italiano y el romano, la palabra española para muerte es un nombre femenino. Como tal, es común en las culturas hispanohablantes personificar a la muerte como una figura femenina. En la mitología azteca, Mictecacihuatl es la reina del Mictlán, el inframundo, que gobierna el más allá con su esposo Mictlantecuhtli. Otros epítetos para ella incluyen Dama de los Muertos, ya que su papel incluye velar por los huesos de los muertos. Mictecacihuatl era representada con un cuerpo descarnado y con la mandíbula abierta para tragarse las estrellas durante el día. Ella presidía a los antiguos festivales de los muertos, que evolucionaron en las tradiciones aztecas al moderno Día de los Muertos, tras la síntesis con las tradiciones culturales españolas. También existía la diosa del suicidio Ixtab. Era una diosa menor en la escala de la mitología azteca. Era conocida como la ahorcadora, ya que venía a ayudar a los que se habían suicidado. Nuestra Señora de la Santa Muerte es una deidad femenina o santa popular de la religión popular mexicana, cuya popularidad ha ido en aumento en México y en Estados Unidos. En los últimos años, desde la época precolombina, la cultura mexicana ha mantenido cierta reverencia hacia la muerte, como se observa en la conmemoración generalizada del Día de Muertos. La calavera Catrina, por ejemplo, es personaje que simboliza la muerte. Es también un ícono del Día de Muertos mexicano. San la Muerte es un santo popular esquelético venerado en Paraguay, en el noreste de Argentina y en el sur de Brasil. Como resultado de la migración interna en Argentina desde la década de 1960, la veneración de San la Muerte se ha extendido también a Gran Buenos Aires y al sistema penitenciario nacional. San la Muerte es representado como una figura esquelética masculina que suele sostener una guadaña, aunque la Iglesia Católica en México ha atacado la devoción a San la Muerte como una tradición que mezcla el paganismo con el cristianismo y es contraria a la creencia cristiana de que Cristo vence a la muerte. Muchos devotos consideran la veneración a San la Muerte como parte de su fe católica. Los rituales relacionados
y los poderes atribuidos a San la Muerte son muy similares a los de la Santa Muerte. El parecido entre sus nombres, sin embargo, es casual. En la mitología azteca, Mictlantecutli es el dios de los muertos, representado como un esqueleto o una persona que lleva un cráneo dentado. En Guatemala, San Pascualito es un santo popular, esquelético y venerado como rey del cementerio. Se le representa como una figura esquelética con una guadaña, a veces con capa y corona. Se le asocia con la muerte y la curación de las enfermedades. En la religión brasileña Umbanda, el Orisha Omolu personifica la enfermedad y la muerte, así como la curación. La imagen de la muerte también se asocia a Exu, señor de las encrucijadas, que rige los cementerios y la hora de la medianoche. En el vudú haitiano, los Gede son una familia de espíritus que encarnan a la muerte y la fertilidad. El más conocido de estos espíritus es el varón Samedi. El varón Samedi. Y bueno, en el Asia oriental, Yama fue introducido en la mitología china a través del budismo. En chino es denominado Qi Yan, Yan Wang o Yan Luo. Él es quien gobierna los 10 dioses de Diyu, el bajo mundo. Normalmente es representado usando un gorro tradicional de juez chino y con ropas tradicionales chinas. Se encuentra representado en la mayoría de los diseños del dinero del infierno ofrecido en el culto a los ancestros. De China, Yama pasó a Japón como el gran dios Enma. Enma Dayo. Enma Dayo es el que manda a Goku al camino de la serpiente para que se encuentre con Enma Dayo, con Kaio Shin-sama. Enma Dayo-sama es el gobernante de Gigoku. En Corea como el gran rey Yeomira, quien es gobernante de Jilok, y en Vietnam como Diem Labung, quien es gobernante de Dia Nuong o Ampru. Por otro lado, en la mitología coreana, la figura principal de la muerte es el emisario del inframundo Joseon Saga, abreviado Saga. Se le representa como un burócrata severo y desplacado al servicio de Jongma-un. Psicopompo escolta a todo, bueno o malo, de la tierra de los vivos al inframundo cuando llega el momento. Uno de los nombres representativos es Ganglin, el Saga que guía el alma hasta la entrada del inframundo. Según la leyenda, siempre lleva a Gyokpahi, la lista de los nombres de los muertos escrita en un paño rojo. Cuando pronuncia el nombre del Gyokpahi 3 veces, el alma abandona el cuerpo y le sigue inevitablemente. El Kojiki cuenta que la diosa japonesa Izanami
murió quemada al dar a luz al dios del fuego Hinogatsushi. Luego entró en un reino de noche perpetua llamado Yomi no Kuni. Su marido Izanagi la persiguió hasta ahí, pero descubrió que su esposa ya no era tan bella como antes. Tras una discusión, ella prometió que quitaría 1000 vidas cada día, convirtiéndose en una diosa de la muerte, además de dar luz a los dioses Raijin y Fijin mientras estaban muertos. También existen dioses de la muerte llamados Shinigami, que se acercan más a la tradición occidental de la parca, aunque son comunes en las artes y la ficción japonesas modernas, están esencialmente ausentes en la mitología tradicional. En la India, la palabra sánscrita para designar la muerte es Mirityu, cognando por el latín mors y el italiano mirits, que suele personificarse en las regiones dármicas. En las escrituras hindúes, el señor de la muerte se llama Rey Yama. Chan, 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 Rama Yama. También se le conoce como el rey de justicia kármica, ya que se consideraba que el karma de uno al morir conducía a un renacimiento. Justa Yama monta un búfalo negro y lleva un lazo de cuerda para conducir el alma de vuelta a su hogar llamado Naraka, Patraloka o Yamaloka. Hay muchas formas de parcas, aunque algunas dicen que solo hay una que se disfraza de niño pequeño. Sus agentes, los Yamadulas, llevan las almas de vuelta a Yamalok. Ahí todas las cuentas de las buenas y malas acciones de una persona son almacenadas y mantenidas por Chilgakupta. El balance de estas acciones permite a Yama decidir dónde debe residir el alma en su próxima vida. Siguiendo la teoría de la reencarnación, Yama también es mencionado en el Mahabharata como un gran filósofo y devoto del supremo Brahman. Los cananeos del levante mediterráneo de los siglos XIII y XII a.C. personificaban la muerte como el dios Moth. Era considerado como el rey de los dioses. Su combate con el dios de la tormenta Baal forma parte del ciclo mítico conservado en los textos ugaríticos. Los fenicios también adoraban a la muerte bajo el nombre de Mot, y una versión de Mot se convirtió más tarde en Mahuet, el diablo, o el ángel de la muerte del judaísmo. En el Báltico, el pueblo letón llamaba a la muerte Behumate, pero para el pueblo lituano era Gitine, derivado de la palabra Gelti, que significa picar. Giltine era vista como una mujer vieja y fea, con una larga nariz azul y una lengua mortalmente venenosa. La leyenda cuenta que Giltín era joven, guapa y comunicativa hasta que quedó atrapada en un ataúd durante 7 años. Su hermana era la diosa de la vida y el destino, Laima, símbolo de la relación entre principio y fin.
Al igual que los escandinavos, los lituanos y letones empezaron a utilizar la imagen de la parca para referirse a la muerte. Y bueno, ahorita hablamos de los celtas. Primero vamos a ver si no tenemos mensajitos en nuestras redes sociales. Marlene ahora es la primera persona que aparece y nos dice buenas noches. Buenas noches, Marlene, ¿cómo te va? Juan Daniel Ruiz Sotelo dice buenas noches, visitantes nocturnos. La muerte, un gran tema y un gran misterio. El misterio es el gran misterio de la muerte. El misterio es, si se supone que el diablo no puede obrar por cuenta propia sin que Dios se lo permita, ¿por qué la muerte está aquí para deshacerse del diablo? Si el diablo no nos puede hacer nada, ¿por qué está aquí la muerte? Ahora, si la muerte, si el diablo va a ser derrotado hasta el momento del apocalipsis y la muerte va a ser derrotada por Cristo, ¿por qué Cristo no simplemente derrotó a la muerte después de su resurrección y dejó al mundo sin ella? De todas formas, la muerte no puede hacer nada contra el diablo, porque el diablo no puede hacer nada contra la humanidad, porque el diablo solamente opera si tiene el permiso de Dios. Total, que si la acción de Jesús, de su muerte, si la muerte de Jesús tiene como resultado final la destrucción del diablo, ¿por qué no simplemente Jesús, diablo y muerte se dieron unas luchitas unos contra el otro, desaparecieron y nos dejaron a la humanidad en paz? Ese es el gran misterio. Pero bueno, vamos a filosofar más tarde. Juan Daniel Ruiz Sotelo dice, la película de Macario expresa lo que la muerte representa para nuestro pueblo. ¿Qué es lo que la muerte representa para nuestro pueblo, Juan Daniel? Lo único que recuerdo de la película de Macario es que Macario quería comer guajolote y que no lo dejaban, y que solamente cuando murió se pudo comer todo un guajolote. De esto puedo inferir que entonces el pueblo de México busca la muerte para poder comer guajolote. Que no es una mala señal, no es un mal origen, no es una mala misión. Yo creo que todos deberíamos buscar a la muerte para poder comer guajolote. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales, buenas noches. Hola, buenas noches, José Miguel, ¿cómo te va? Espero que te encuentres muy bien, tú en compañía de toda tu familia. Sonia Ivette dice, hola, señor Roboto. Hola, tía Ivette, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien junto a Sopita. Dice, caray, se me mueve la pantalla con esta actualización del
ópera. Dice, en mi casa somos muy fans de ver esa película. Cada chantolo la vemos y fuera de la época de muertos también habla de la película de Macario, por supuesto. Qué bueno y qué bonito que les gusta el cinito. Dice Marlene, si está en la TV, la tenemos que ver, jajaja. Eso está muy padre. Dice, así la veamos cada semana. Ok. Dice, en la película Furia de Titanes hacen mención a Caronte, el arquero. ¡Ah, caray! Caronte el arquero, pues sí, debe ser. Furia de Titanes es una película que abarca justamente pues muchas historias de la mitología griega, y justamente en ella aparecen varias deidades, varias criaturas, varios monstruos, varios personajes de la mitología griega aparecen justamente en Furia de Titanes. Entonces sí, no me sorprende que hagan mención a Caronte el arquero. Y bueno, como les estaba diciendo, en la cultura celta, en el folclore bretón, una figura espectral llamada Anku o Angao en lengua galesa presagia la muerte. Normalmente el Anku es el espíritu de la última persona que murió en la comunidad y aparece como una figura alta y demacrada, con un sombrero ancho, pelo largo y blanco, o como un esqueleto con la cabeza giratoria. El Anku conduce un carro o carreta mortuoria con un eje que cruje. El carro o carreta está repleto de cadáveres y una parada en una cabaña significa la muerte instantánea para los que van dentro. La mitología irlandesa cuenta con una criatura similar conocida como Dullahan, cuya cabeza estaría metida bajo el brazo. Los Dullahan no son como uno, sino toda una especie. Se decía que la cabeza tenía ojos grandes y una sonrisa que le llegaba hasta las orejas. El Dullahan montaba un caballo negro o un carruaje tirado por caballos negros. Se detenía en la casa de alguien a punto de morir, decía su nombre e inmediatamente la persona moría. A los Dullahan no les gustaba que los observaran y se creía que si un Dullahan sabía que alguien lo estaba observando, azotaba los ojos de esa persona con su látigo, que estaba hecho de una espina dorsal, o arrojaba un cuenco de sangre sobre la persona, lo que era señal de que la persona estaba a punto de morir. La tradición gaélica también incluye un espíritu femenino conocido como Banshee. Del gaélico irlandés moderno Vinci Bron, Banshee, literalmente mujer nada. La Banshee anuncia la muerte de una persona mediante chillidos o gemidos. Se suele describir a la Banshee vestida de rojo o verde, con el pelo largo, despeinado. Puede adoptar diversas formas, como la de una bruja fea y espantosa, pero en algunos relatos opta por aparecer joven y hermosa. Algunos relatos cuentan que la criatura era en realidad un fantasma, a menudo de una mujer asesinada en concreto o de una madre que murió al dar a luz. Cuando aparecen varias banshees a la vez, se dice que indica la muerte de alguien grande o sagrado. En Irlanda y partes de Escocia,
Una parte tradicional del luto es la mujer que gime. Vean Shaund, que gime un lamento en Irish, Caoinet, Caoin, que significa llorar, lamentarse. Caoinet, ok. En el folclore escocés existe también la creencia de que un perro negro, verde oscuro o blanco, conocido como Cusil, que llevaba a las almas moribundas al más allá. Existen figuras comparables en las historias irlandesas y galesas. En el folclore galés, Win ap Nudd es el escolta de la tumba, la personificación de la muerte y el invierno que lidera la cacería salvaje para recoger las almas descarriadas y escoltarlas al otro mundo. A veces es Malegant, Aran o Afalach en una posición similar. Y bueno, justamente ya que Juan Daniel nos estaba hablando de mitología griega, él nos estaba mencionando a Chun Chun Chun, a Caronte. Tenemos que decir que en Grecia, en la religión de la antigua Grecia y en la mitología griega, la muerte, Thanatos, es uno de los hijos gemelos de Nyx, la noche. Al igual que ella, rara vez se le representa directamente. A veces aparece en el arte como un hombre alado y barbudo, ocasionalmente como un joven alado y sin barba. Cuando aparece junto a su hermano gemelo Hypnos, el dios del sueño, Thanatos representa generalmente una muerte suave. Thanatos es guiado por Hermes Psicopompos. Lleva una sombra del difunto a la orilla cercana del río Estigia, desde donde el barquero Caronte, tras el pago de una pequeña cantidad, transporta la sombra a Hades, el reino de los muertos. En la Ilíada de Homero, 1600... capítulo 16 y 181, la representación de Eufonios, cráter del mismo episodio, tienen a Apolo instruyendo el traslado del cuerpo del heroico semidivino Sarpedón del campo de batalla por Hypnos y Thanatos. Es transportado desde ahí a su tierra natal para los ritos funerarios apropiados. Entre los otros hijos de Nyx están las hermanas de Thanatos, las Keres, que son espíritus bebedores de sangre y vengativos de la muerte violenta o prematura, representados como colmilludos y con garras, con vestiduras ensangrentadas. Las mismísimas vampiro, chun 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 chun, y llega el santo. Dice Escandinavia. En Escandinavia la mitología nórdica personificaba la muerte en la forma de Hel, diosa de la muerte y soberana del reino del mismo nombre, donde recibía una porción de los muertos. ¡Ah, qué chido! Así, hola, ¿cuántos has matado? No, pues solamente se han muerto 40. Ah, muy bien, pues de estos 40 te tocan 15. Y ya con esos 15 muertos, pues armas, no sé, armas una partida de Dungeons and Dragons. En los tiempos de la peste negra, la muerte se representaba a menudo
como una anciana conocida con el nombre de Pesta, que significaba bruja de la peste, que llevaba una capucha negra. Entraba en la ciudad con un rastrillo o una escoba. Si llevaba el rastrillo, algunas personas sobrevivirían a la plaga. Sin embargo, si llevaba la escoba, todos morirían. Porque todos sabemos que se limpia mejor con una escoba que con un rastrillo. Los escandinavos adoptaron más tarde a la parca con guadaña y túnica negra. En la actualidad, la película de Ingmar Bergman de 1957, El séptimo sello, cuenta con una de las representaciones más famosas del mundo de esta personificación de la muerte. Es muy interesante y muy enigmática esta escena justamente de El séptimo sello de Ingmar Bergman, en donde el protagonista se pone a jugar ajedrez con la muerte. En eslavo, en Polonia, la muerte tiene un aspecto similar a la parca, aunque su túnica era tradicional blanca en lugar de negra. Dado que la palabra mier es de género femenino, la muerte se representa con frecuencia como una anciana esquelética, tal y como se representa en el diálogo del siglo XV del maestro Policarpio. Rosmowa misra Policarpa se simercia. En latín, diálogos entre la muerte y el maestro Policarpio. Policarpio. En Serbia y otros países eslavos del sur, la parca es bien conocida como Smirt, muerte, o Cossack, segador. A los eslavos les resultaba muy similar al diablo y otros poderes ocultos. Un dicho popular sobre la muerte es Smith, Nevira, ni Brem, ni Mesto, ni Godino, que se traduce como la muerte no elige hora, lugar ni año, lo que significa que la muerte es el destino. Chan, chan, chan. Qué bonita frase. La muerte es el destino. Morana es una diosa eslava del tiempo invernal, la muerte y el renacimiento. Tradicionalmente se crea una estatuilla del mismo nombre al final del invierno o principio de la primavera y simbólicamente se la saca de los pueblos para prenderle fuego y o arrojarla a un río que la aleja del mundo de los vivos. En la República Checa, el reloj astronómico de Praga medieval lleva una representación de la muerte marcando la hora. Una versión apareció por primera vez en 1490. En los Países Bajos y en menor medida en Bélgica, la personificación de la muerte es conocida como Magier Hen o Hen el Delgado, o como Pedro la muerte. Históricamente, a veces se le llamaba simplemente Hen o variaciones del mismo como Henge, Hengeman o Hendrik, el tío Hendrik. Otros términos arcaicos relacionados son Benderman, hombre hueso, Skirmingel, persona muy pobre, esqueleto, o Mageman, cortador, en referencia a su guadaña. El concepto de Magergen es anterior al cristianismo, pero fue cristianizado y probablemente adquirió su nombre y características modernas.
es decir, guadaña, esqueleto, túnica negra, etc., durante la Edad Media, ¿no? Básicamente, todas las deidades de la muerte durante la Edad Media se convirtieron, comenzaron a utilizar todos el mismo uniforme. La designación Meger proviene de su representación como esqueleto, que fue en gran parte influenciada por el tema cristiano de la danza de la muerte, en holandés Dodendans, que fue prominente en Europa durante la Baja Edad Media. Hein era un nombre del neerlandés medio originado con forma abreviada de Henrik. Su uso estaba posiblemente relacionado con el concepto alemán comparable de Freud-Hen. Cabe destacar que muchos de los nombres dados a la muerte también pueden referirse al diablo. Es probable que el miedo a la muerte hiciera que el personaje de Hein se fusionara con el de Satán. En Bélgica, esta personificación de la muerte se llama comúnmente Pierre de Dud, el pequeño Pete. Al igual que los otros nombres holandeses, también el pequeño Pete puede referirse al diablo. Y bueno, en Europa occidental la muerte ha sido comúnmente personificada como un esqueleto animado desde la Edad Media. Se dice que este personaje, al que a menudo se le representa bandiendo una guadaña, recoge las almas de los moribundos o muertos recientes. En la cultura inglesa y alemana, la muerte suele representarse como un hombre, pero en la cultura francesa, española e italiana no es raro que la muerte sea una mujer. En Inglaterra, la muerte personificada aparecía en obras teatrales de moralidad medieval, apareciendo posteriormente con regularidad en canciones populares tradicionales. El siguiente es un verso de La muerte y la dama, cantado por Henry Burstock en el siglo XIX. Y bueno, el texto dice: bella dama, deshazte de esas ropas costosas, no te enorgullezcas más de tu orgullo, abandona todo vano placer carnal. Chan, chan, chan. Es como la malagueña sabrosa. A través del siglo XIX, el personaje de la muerte pasó a ser conocido como la parca en la literatura inglesa. La aparición más temprana del nombre Grim Reaper en inglés es en el libro de 1847, El Círculo de la Vida Humana. Y cito parte de este libro: todos sabemos muy bien que la vida no puede durar más de 70, a lo sumo 80. Si llegamos a este término sin encontrarnos con la parca, con su guarda, aquí o allá, seguro que nos encontraremos con ella. Chun, chun, chun. Y bueno, por supuesto, la muerte ha sido representada en muchos medios de la cultura popular. Tenemos la canción La muerte no tiene piedad, compuesta y grabada por Blind Gary Davis. Tenemos la de Don't Fear the Reaper, grabada para su álbum Agents of Fortune de la banda Blue Oyster Cult. Creeping Death
es la canción thrash metal Creeping Dead, grabada por Metallica. De libros está La muerte con interrupciones o La muerte a intervalos, La muerte del mundo disco, La muerte en las novelas, en la serie de novelas de la ladrona de libros, La muerte en Harry Potter. La muerte aparece en los cuentos de Biddle el Bardo. De Harry Potter, escrito por J.K. Rowling, una colección de cuentos de hadas que aparecen en la serie Harry Potter. 3 hermanos evitan a la muerte y la muerte, furiosa por ser evitada, les ofrece regalos a los hermanos. 2 de estos regalos, la varita de Sauco y la piedra de la resurrección, conducen a la muerte de los 2 primeros hermanos. El tercer hermano, sin embargo, es dotado con la capa de invisibilidad que evita a la muerte hasta la vejez, donde luego va con la muerte y se enfrenta como con un viejo amigo. Estos regalos se convirtieron en las famosas reliquias de la muerte. Y la muerte es un cargo ocupado en la novela de 1983 de Piers Anthony sobre un caballo pálido. En Charlie Ussher, Un trabajo sucio de Christopher Moore. En los cómics, en Sandman, por supuesto, en los cómics de Neil Gaiman, de The Sandman, la muerte es hermana de Sandman, y aparecen varias historias. También Marvel tiene una representación de la muerte literal. Es una mujer con cadáver, con su guadaña, aunque de pronto se encarna. La muerte tuvo en su momento una relación con Thanos. De hecho, Thanos, toda la historia de las gemas del infinito, es una manera de Thanos de obtener las gracias de la muerte. Es decir, él está enamorado de ella. Él está enamorado de la muerte, y utilizar las gemas del infinito es una forma en la que Thanos trata de acercarse a ella, de convertirse en su igual. De hecho, las gemas del infinito y todas estas historias de Thanos en Marvel Comics son historias que a mí me gustan mucho, porque para mí es una historia romántica, es una historia sobre el amor, el amor que Thanos siente por la muerte. Cuando Thanos obtiene las gemas del infinito, resulta que su poder es tal que ya no está a nivel de la muerte, sino que se encuentra por sobre la muerte. Entonces la muerte no puede darle su amor a alguien que está ni por debajo ni por encima de ella. Entonces Thanos, frustrado, permite que Gamora, no, permite que su hija, ¿cómo se llama? La hija de Thanos. Bueno, permite que su hija le quite el guantelete, justamente para ya no estar por encima de la muerte. Y esto permite que Thanos fuera derrotada. Es una historia bastante bonita, bastante genial, que a mí no me pareció, no me pareció que no la personificaran en las películas de Marvel,
que no pusieran a la muerte, que no pusieran el papel de la muerte en todo lo que ocurre dentro de esa historia, pero pues de todas formas las películas de Marvel están bien, están padres, están bonitas y tienen lo suyito, pero pues leer, les recomiendo leer cómics, les recomiendo leer Marvel Comics, les recomiendo leer El Guantelete Infinito. Por supuesto, Lady Macbeth. En cine, La Muerte se toma unas vacaciones, El Séptimo Sello, Las Aventuras del Barón Munchausen, en la serie de películas del Destino Final, en Pinocho de Guillermo del Toro, en El Gato con Botas, El Último Deseo, y bueno, en televisión, que no se diga, en teatro, eh, en fin, hay un montón de referencias de la cultura popular hacia la figura de la muerte. Vamos a ver entonces que Juan Daniel Sotelo nos dice: barquero, por eso ponía 2 monedas, exactamente, les ponía 2 pesos para que el barquero los llevara a su destino. 1 peso para preparar el funeral y otro peso para llevarlos a donde tuvieran que ir, ¿no? Cielo o infierno. Miriam, la versión de Taylor de Miriam, nos dice: hola, hola Miriam, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien. ¿Cómo te ha ido en estos días que has estado con el líder Sin, con el líder fantasma? Pues bueno, esto es lo que tengo para hablar en grandes rasgos sobre la muerte. La muerte entonces tiene esta figura exactamente como la concibe nuestra artista Hanai de la noche de hoy, que es un esqueleto con una túnica negra y una guadaña. Esta es básicamente el uniforme, la imagen que ya tiene la muerte prácticamente en todas las culturas de la humanidad. También es este el uniforme que ostenta la Santa Muerte, que es una imagen de culto que personifica la muerte. Es objeto de culto en México, América Latina y el mundo. Y bueno, no me voy a meter con la Santa Muerte, porque esto ya es meterse con un santito, y no me vayan a echar el mal de ojo. Y entonces, y luego yo qué hago con mi mal de ojo. Chan, 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 chan. Ya tengo suficientes males como para añadirle otro. Nada más vamos a ver. Origen moderno en la cultura popular. El culto de la muerte se remonta a 1795, cuando los indígenas adoraban un esqueleto al que llamaban muerte en un poblado del centro de México. Hay testimonios de que este culto permaneció oculto en los últimos 2 siglos. La leyenda popular, que se supone transmitida de boca en boca, indicaría que este culto haya entrado naciendo alrededor de los años 70, cuando en Catemaco, Veracruz, México, un local vio la figura de la muerte dibujada en las tablas de su choza. Fue a pedirle al cura local que verificara la imagen y la canonizara, pero este se negó rotundamente, tachándola de satanismo. De ahí que este culto se difundiese de persona a persona sin tener una organización fija.
por el temor a ser visto como satánico. Asociación que las personas que practican religiones abrahámicas como el catolicismo o el cristianismo sostienen incluso hoy en día. Pues bueno, toda asociación que tenga que ver con el diablo, que tenga que ver con Satancito, que tenga que ver con Luciferius, Bracamontis, pues normalmente es visto malo por la gente. Y bueno, este culto se daría a conocer en el estado de Hidalgo en el año de 1965. La Santa Muerte empezó a ser adorada o venerada principalmente por personas que cotidianamente ponen en riesgo su vida, como políticos, miembros del crimen organizado y policías. En la actualidad cualquier persona puede tomar pactos con la Santa Muerte, invocando a esta figura para la protección y recuperación de la salud, artículos robados, miembros secuestrados de la familia, y etcétera. La similitud con el culto a San la Muerte de Paraguay se evidencia en esta solicitud de aquellos que ponen en riesgo su vida. También en el culto sudamericano se pide a San Muerte por una muerte no violenta ni dolorosa. La muerte puede ser representada como una figura masculina, femenina o andrógina. De forma masculina la visten de manera tenebrosa con guadaña y un rosario. En otras ocasiones la muerte es femenina, vestida con una túnica larga blanca de satén y una corona de oro. En general, los símbolos con los que se le suele emparejar son cráneos, el mundo, relojes de arena, una balanza, búhos, entre otros. Algunas personas dentro de su devoción se refieren a ella como madre, patrona o virgencita. Bueno, por su aspecto parecido a la Virgen María y más concretamente a la Virgen de Guadalupe. Pues esto ya es de personas que de plano les gusta mezclarlo todo para no tener que estar recordando nada, yo supongo. Dicen, pues vamos a mezclarlo todo y vamos a decirle virgencita a la muerte, pues ¿por qué no? Y pues esta es la onda. Obviamente hay oposición de la Iglesia Católica, pero pues ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo sigo así. Na, 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 na. Na, 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 na. Dice Juan Daniel. Mi Eric, ¿me podrías hacer el cartel de la pesca del atún y la sardina de este año, porfa? Sí, señorón, ya le había dicho yo que se lo iba a hacer y se lo estoy preparando, por supuesto. Nada más dime una hora, por favor, en la que se queden de ver. Es el único... sí, es el único dato que me falta. Es la pesca del atún y la sardina, 23 de diciembre, Estación Buenavista. Nada más dime a qué hora. Si puedes, dime la hora y en qué parte de la Estación Buenavista es donde se ven. Eso es todo. Y ya te lo entrego. Miguel Ángel Velázquez Morales dice, entonces no es la misma la que llaman la Santa Muerte y la muerte, pues en sí no es la misma, porque la muerte es el acto de morir, es una condición o un fenómeno físico que ocurre en nuestro mundo y que es inevitable, ¿no? La muerte.
Ahora, la representación o personificación de la muerte es más bien este personajito simpático con su guadaña que nos va persiguiendo y al que podemos con quien podemos jugar ajedrez y decirle, mira, si te gano, no me lleves a la muerte. Y entonces te dice, va. O también es este personajito simpático al que la gente le dice la Santa Muerte y con el que pues tú le puedes decir que te proteja porque a lo mejor tienes una profesión muy pesada, muy difícil, muy ¿cómo se dice? Muy violenta tal vez. Dice Juan Daniel Luis Otelo, 10 de la mañana en la explanada de la estación Buenavista. Perfectísimo, esto es todo lo que me faltaba para el cartel. Ahora sí, en una ahorita terminando justamente con este programa, se lo hago llegar, señorón Juan Daniel Ruiz Sotelo, le hago llegar el cartel de la pesca del atún y la sardina. Pues bueno, esta es la diferencia. La personificación de la muerte como está espíritu que nos puede llevar a la muerte, ¿no? Que te dice, ya te toca Juan, o ya te toca Ramiro, ya te toca, etcétera, etcétera. Inserta aquí su nombre, ¿no? Y entonces tú le dices, ajaja, pero en 1545 tú lo prometiste a mi abuelito cuando se encontraron en el cerro y pelearon con machetes que no te ibas a llevar a su nieto. Y entonces la muerte ya te responde, esa promesa se terminó en 1994. Ahora soy libre de llevarme a quien yo quiera. Chun, chun, chun. En fin. Dice Juan Daniel, gracias mi Eric. No, para nada. Al contrario, muchas gracias a usted por confiar en este humilde servidor. Yo tan solo soy un pobre soñador. Y pues bueno, esto es la muerte en el programa de hoy de Visitantes Nocturnos, 31 noches de Halloween. La ilustracióncita, el dibujo es de Hanaí y pues está muy bonito, muy toon. Y pues esto es todo lo que tengo para el programa del día de hoy. Obviamente se quedan varias cosas en el tintero, se quedan pues más cosas tal vez sobre la imagen de la Santa Muerte, sobre ¿qué más queda? A ver, déjenme aquí. No, pues básicamente es eso. Representaciones en el teatro, representaciones en televisión quizás. Pero bueno, es muy interesante todos estos temas sobre monstruos, apariciones y espíritus famosos. Así que les agradezco a todos ustedes por estarme acompañando en esta noche de Halloween de Visitantes Nocturnos. Les vuelvo a recomendar, como cada noche, leer el sitio web de roboto.mx. Entonces, pues sin más por el momento, sin mayores mensajes en las redes sociales, yo me despido. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto es Halloween.